Lo que quiero no es una excursión, lo que quiero es aventura, lo que quiero es volver a coger la bicicleta todos los días sin saber qué va a pasar. Es que era el viaje de nuestras vidas y pues siento que ya ha pasado, que ya no tiene sentido volver a hacerlo. ¿No quieres venir tú afuera? Si no lo adivináis por la montaña, ya no estamos en Kansas, estamos en Colorado. Hemos venido a la casa de la hermana de Zaire. Hace exactamente un mes que decidimos dejar la aventura por África y venir a Estados Unidos, y todavía tengo la misma crisis existencial y el mismo estrés. Podemos hacer cosas, podemos coger la bici y dar una huertecita, pero no podemos ir alrededor de Estados Unidos ahora mismo porque es invierno. El día está bueno, pero por la noche te muere de frío, y hoy hace día bueno, pero mañana va a estar nublado y pasado a lo mejor nieva. Tenemos ropa, saco de dormir, tienda, y todo lo que tenemos es para el viaje que íbamos a hacer por África, para el clima que iba a hacer en África, no para el de aquí. Siento que parece que hemos gastado 10.000 euros para nada. Las bicis, las alforjas, la ropa. Ese era el momento perfecto, y después de haber gastado 10.000 euros teníamos otros 10.000 euros preparados para hacer viajes y nos quedan menos de la mitad. Bueno, pues se está hablando mucho de depresión, crisis existencial y todas esas cosas, pero aquí tengo las bicis a las pobrecitas aburridas, que desde que llegaron a tierras americanas no las he tocado. Así que Zayn hoy no está en casa y voy a aprovechar que estoy aburrido para darle un poquito de cariño. Vamos a ponerla al día. Tienen nombre, por cierto. Esta de aquí, la bici de Zayn, se llama Mérida, porque Zayn dice que es muy valiente. Que si ella le dice vamos a cruzar las montañas Atlas, pues Mérida dice vale. La mía se llama Summer, verano, porque a mí me encanta Peter Pan. Campanilla dice que Peter Pan huele a 100 veranos durmiendo en las copas de los árboles. Vale, pues esta es mi bici Summer, y esta es la horquilla, y se rompió en el avión. La bici de Zayn, Mérida, se le ha roto el protector, pero esto no es lo peor, es que al romperse esto, pues tiene daño en un diente. Creo que es este diente de aquí. Y creo que funciona bien, pero pues hay que probarla. De lo que no se habla es de esto, chavales. Sí, no tengo ni idea. Voy a tener que ver un vídeo tutorial ahora. Bueno, no era suficiente con desmontar la cadena para tener que ponerla bien otra vez, sino que ahora, ¿ves cómo roza la cadena ahí? Ahora tengo que quitarla para abrir esto con los alicates. Aquí esto está casi roto. Por aquí la cinta tiene marcas de todo tipo. Bueno, y el CG está sucio entero. Le hace falta amor, mucho amor. Los últimos son siempre más difíciles.
Sicurezza prima. Me gustaría arreglar la de Giant también, pero tenía ganas de dar una vueltecita. En que... ¡Hostia! ¡Qué fresquito! A ver, los frenos no están mal. Los frenos no están mal. Tú sabes. Podría estar un poquito mejor. Ya lo ajustaré. Sí, ya estoy cansado. Me falta el oxígeno, Minkia. Hombre, es que aquí no sé a qué altitud estamos, pero hartito, bastante hartito. Bueno, espérate, yo estoy yendo ahí como si yo supiera volver, que no cogió ni el móvil ni nada, y yo no sé cómo voy a esa casa. Espera tú, me voy a perder. Estoy muy poco en forma. Se me acaba la carretera. Vale, lo encontré. Mamma mía. Vale. Pues tengo que engrasar la cadena. A esto hay que ponerle unos colchoncitos de goma eva otra vez. Y los frenos los tengo que ajustar. Y bueno, un poco más. Ya estaba aquí arreglando la bicicleta y no me había dado cuenta de esa preciosidad. ¡Qué guau! Estamos engrasando las cadenas y he encontrado por aquí óxido. Me ha venido la idea de limpiar el óxido, pero ya la cadena es bastante vieja y supongo que ya cuando se tenga que jubilar, pues se jubilará. Total, por ahora funciona perfectamente, así que ya está. Tenemos esta cosita para echar el aceite, que no es lo mejor, pero es un botecito pequeño y la verdad es que dura bastante, y como tiene dosificador, pues podemos ir echando poquito a poco y gastamos bastante poco. Con un papel absorbente de cocina la ponemos en la cadena y además de quitar el aceite sobrante, pues también se reparte mejor por toda la cadena. ¿Está bien la bici? Parece que lleva las alforjas puestas. Va todo lentito. Estamos un poco en forma, ¿no? Ya hace más de un mes que no cogemos las bicis. Pero también hay mucha altitud. Ahora hay menos oxígeno también. Qué guapo, ¿no? Oh, qué guapo. Uf.
mano congelada, pero controlable. Hemos pedido unos guantes por internet, a ver si nos llegan prontito. Y las orejas hace fresquillo, pero está bien, controlable también. Volvemos ya para casa porque veo que también tiene poquita energía, que veo que por uno de esos senderos me iba a caer y me iba a matar hoy. Así que para casa mejor. Voy a ajustar un poquito más los frenos, que hay algunos que rozan. Y ya está. Ay, a ver si podemos. ¡Qué frío! ¡Dios mío! Bueno, tampoco es tanto. Un poco. Pero normal. Bueno, ya hemos pedido los guantes. Pues creo que he aprendido la lección. Cuando se está triste y sin ganas de hacer nada, pues lo que hay que hacer es hacer algo. Cuando se tiene algo que hacer, ya no tiene hueco en la mente para otras cosas. Me he puesto a mirar los mapas, rutas de bicicleta que hacer, y por aquí hay para aburrirse. Así que nada más que nos lleguen los guantes, vamos por ahí a dar vueltecita. Hay que suscribirse o lo que sea, que el próximo vídeo seguramente será de alguna ruta guapa por aquí. Nos vemos el viernes que viene.